Bienvenidos a Spirit Almanac. Hoy tenemos dos invitados excepcionales porque forman parte ya de la familia de nuestra escuela de yoga, Lighthouse Yoga, y ambos han estado en temporadas anteriores en nuestro podcast. Sin embargo, el programa de hoy, de nuevo, vamos a tratar un tema que ya tratamos en las primeras temporadas, creo que fue en la primera temporada o segunda temporada de este podcast, que es el tema de los abusos. Hoy vamos a hacer un análisis un poco también más profundo en el sentido de no solo centrarnos en el tema de los abusos que ha habido recientes acontecimientos, sobre todo en el mundo de la Ashtanga y también en Latinoamérica con algunos profesores, algún profesor en concreto, pero dejando de lado, digamos, los concretos, creo que tenemos hoy a Víctor y a Frank para intentar explorar el por qué esto sigue sucediendo, por qué esto es algo recurrente y también un poco hacia dónde tenemos que empezar a mirar para modificar estos patrones que en el mundillo del yoga surgen. Justo antes de empezar esta grabación estábamos aquí charlando un poco y creo sin duda que, como bien decía Víctor, esto es algo que sí sucede en el mundo del yoga, pero sucede en la sociedad. O sea, es algo recurrente en nuestra sociedad e incluso a nivel político, ¿vale? No solo en relaciones entre dos personas, sino a nivel social, países enteros y la estructura un poco de cómo, por desgracia, funciona el mundo en ocasiones. Así que, Frank, Víctor, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, Borja. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias, Víctor. Un placer tenerte, Frank, también, como siempre. Igualmente, chicos, y gracias por la invitación. Bien, pues me gustaría empezar contigo, Víctor, porque justo en tus redes colgaste hace poco, como siempre, tanto Frank como Víctor, no seré yo aquí competencia para ellos, pero son dos personas que sus redes sociales sí que merecen la pena porque son claramente un enfoque educativo. Entonces os las recomiendo que les sigáis si sois profesores de yoga o os gusta la filosofía, la historia del yoga, cuestiones también que trascienden al yoga, en el caso del Víctor, y por supuesto la anatomía con Frank, la terapia y también reflexiones muy importantes. Pero el post que colgaste sobre la reflexión precisamente de cómo nos relacionamos en el mundillo del yoga es muy interesante, Víctor, y me gustaría ver si nos puedes comentar un poco esa reflexión y sobre, porque creo que Frank y yo vamos muy en esa línea también y creo que es algo interesante para el futuro del yoga. Sí, Borja, con mucho gusto vamos a ir abriendo este melón creo que tiene un montón de ángulos y de aristas, de cuestiones. Yo en ese post, pues lo que planteaba, ¿no? Era que, pues a la luz, ¿no? De los acontecimientos recientes, ¿no? De un nuevo caso de abuso en la comunidad del yoga, en este caso en la comunidad de la Ashtanga, una vez más surge, ¿no? La pregunta de por qué sigue sucediendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que seguimos arrastrando, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas, de actitudes, de hábitos seguimos perpetuando en las comunidades de yoga para que esto siga sucediendo? Una de las cuestiones, ¿no? que yo planteaba en ese post relacionadas con estas preguntas de por qué sigue sucediendo es la del modelo de enseñanza, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de enseñanza sería aquel, ¿no? óptimo para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y ahí, bueno, pues se abren dos posibilidades: el modelo que hemos venido manejando hasta ahora, que es el modelo, digamos, tradicional, vertical, donde, digamos, hay una figura de autoridad alrededor de la cual gira todo, ¿no? Toda la comunidad se forma alrededor de esta figura y esta figura pues acumula mucho poder, mucha autoridad. Esto tiene sus ventajas, tiene sus contras, ¿no? Y el otro modelo es el horizontal, el cual, bueno, pues como sabemos, el poder se diversifica de alguna forma, se democratiza, es una relación transversal y esto también tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, a partir de este planteamiento de cuál sería el modelo óptimo, pues bueno, podemos ir tratando esto. Esto nos puede llevar a otros cuestionamientos. Yo creo que, personalmente, creo que el modelo óptimo sería una integración, una mezcla de algún tipo, no lo tengo claro cómo, pero una mezcla de los dos, ¿no? Donde no se diluya del todo
digamos, el liderazgo, porque entonces ahí se corre el riesgo de demasiada fragmentación, donde al final el yoga se puede diluir tanto que ya sea irreconocible lo que es yoga y lo que no es yoga. Pero sí, a su vez, tiene que haber esta democratización, tiene que haber esta toma de responsabilidad, ¿no?, de todos los integrantes de una comunidad, del pensamiento crítico, de que haya, pues sí, se tiene que fomentar buenos hábitos, ¿no?, hábitos saludables en cuanto a poder, ¿no?, a poder cuestionar, a poder hacer preguntas, a poder reevaluar. Yo creo que ganaríamos mucho si desde un inicio eso fuera algo totalmente consciente, ¿no?, y que se fomentara. Es decir, es un rasgo humano el tender a proyectar sobre una figura de autoridad toda una serie de expectativas, toda una serie de anhelos, ¿no? Esto es algo que ha sucedido con la humanidad, incluso ha sido estudiado en el siglo XX por algunos autores o por muchos. Es un cliché, o todo el mundo esto lo conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, Erich Fromm, cuando estudió, ¿no?, el fenómeno del nazismo, ¿no?, ¿por qué se da algo como el nazismo en Alemania, ¿no?, donde todo un país le da tanto poder a un Hitler, ¿no? Y habló sobre esta psicología de masas del fascismo, y a partir de ahí tiene un libro posterior que es muy conocido, que es Miedo a la libertad, ¿no?, que es como esto, es como que el ser humano tiene una tendencia a otorgar todo el poder a una figura de autoridad y un poco lavarse las manos de su propia responsabilidad y de su propia libertad, ¿no?, como una tendencia a no ser 100% autónomo, ¿no?, con todo lo que conlleva responsabilizarse de la propia libertad. Entonces esto creo que se traslada a el yoga, que a su vez es una práctica que tiene una herencia, ¿no?, de una tradición religiosa, aunque el yoga moderno es distinto, pero sí un poco, aunque sea en lo retórico o en lo teórico, sí carga con esa herencia religiosa, de tradición religiosa, de modelo vertical, donde es natural y esperable y comprensible que se le otorgue todo el poder a un gurú, ¿no?, a una figura de autoridad. Eso nos lleva a otra cuestión que estaba planteando ahora Frank, ¿no?, ¿la culpa es del gurú? O sea, que sigan sucediendo los casos de abusos es porque existe la figura de un gurú, o no solo es eso, o no tiene nada que ver con eso, porque también habrá quien diga que ha habido en la historia muchos gurús y muchos maestros que no han sido abusadores y han ejercido su labor de maestros guiando a las personas a encontrar su libertad y su propia autonomía. Esa es la figura de un verdadero maestro. Y se han dado casos de que eso ha sucedido, eso se ha dado, ¿no? Entonces ahí también podemos hablar de eso. Pero ¿por qué existen maestros o figuras de autoridad que no fomentan la libertad, sino todo lo contrario, ¿no?, la falta de autonomía, la falta de pensamiento crítico? A partir de esos maestros se generan comunidades donde parece que no está bien visto cuestionar, interrogarse, donde se fomenta el silencio cuando empiezan a pasar cosas turbias, la gente no quiere decir nada, porque ese es el otro tema, ¿no?, que hemos comentado, el sentido de pertenencia, ¿no?, como en ciertas comunidades el sentido de pertenencia pesa más que el pensamiento crítico, ¿no? El sentido de pertenencia aplasta, asfixia cualquier búsqueda de libertad verdadera y de cuestionamiento, ¿no? Entonces, creo que a la hora de pensar un modelo futuro de enseñanza, sí tenemos que tener claro esto. Es humano y es natural que suceda, que haya desbalances de poder. ¿Cómo ejercemos formas de regular eso? Para empezar, tenemos que tener consciente de que eso va a pasar, ¿no?, porque creo que también va de la mano con, digamos, las sombras, ¿no?, o los errores del pasado en las comunidades de yoga, la idea de pensar que los maestros de yoga, por ser maestros de yoga, ya están más allá de lo humano, ¿no?, ya superaron todos los errores, ¿no?, y son perfectos y no van a caer en abuso. Siguen siendo humanos, aunque hayan logrado cierto grado de evolución espiritual. Si la comunidad, ¿no?, los participantes de esa comunidad no hacen su propio trabajo de autoconsciencia, de ese tipo de
de tendencias humanas, ¿no? A los desbalances de poder, y todo se le entrega, todo se proyecta, toda la carga se le da al maestro. Por más evolucionado que esté ese maestro, puede ser que no pueda lidiar con esa carga y puede ser que al final ejecute y performe precisamente esos abusos, ¿no? Que la propia comunidad no se ha querido hacer cargo. Es complejo el tema, pero creo que sí, ahí hemos hablado de eso, ¿no? De la importancia también de, como comunidad, cómo hemos permitido que estas cosas sucedan. Aunque, una vez más, dejamos claro, y creo que ahí los tres estamos de acuerdo, que por nada del mundo hay que justificar los actos de los abusadores, por nada del mundo hay que culpabilizar a las víctimas, ¿sí? Pero que eso tampoco no nos lleve a hacernos preguntas como comunidad, en qué hemos sido irresponsables como comunidad, ¿no? ¿Qué hemos omitido? ¿En qué no nos hemos hecho cargo de nuestra propia libertad y de nuestra propia responsabilidad? Muchas gracias, Víctor. Frank, ¿qué añadimos a esto? La verdad es que cuando Víctor habla sube el pan. Yo No- solo no- digo no- ya Cuando que lo Víctor habla, dejemos la hasta acá. Kundalini Cuando Víctor habla, la Kundalini sube. Y entonces luego Dejemos esto hasta acá porque ya Víctor lo dijo todo. Realmente todo lo que dijo, el contexto, para mí el contexto lo es todo. Y ahí Víctor lo dejó muy claro el contexto. ¿Cuál es el contexto? Primero saber en dónde estamos parados. Me vino a la mente eh, un post en donde comenté hace poco por Instagram, en donde alguien mencionaba el libro que también, Víctor, tú lo has mencionado mucho, este libro de yoga fascista. Creo que el autor es Hom. Y por supuesto, muchas personas pues escribían, no, que el yoga es una disciplina de hace 5.000 años, que cómo vas a decir esto, que el yoga es fascista. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué yoga? Porque nuevamente nosotros no somos practicantes del yoga de hace 5.000 años, de hace 3.000 años, de hace 2.500 años. Entonces dejar claro que el yoga que practicamos en este momento es un gran experimento y una gran mezcla, una gran ensalada de muchas cosas que Víctor en sus clases de historia lo deja muy claro, justamente. Y entonces es una mezcla de conceptos occidentales con una cultura, con nuestra propia cultura y nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios problemas sociales también. Es complejo, es complejo porque no sabemos realmente qué sale de todo esto. Entonces, dejo claro también muchas cosas de las que dijo Víctor, porque ciertamente una de las grandes preguntas que me he hecho hoy en día es el tema de porque pensamos que la solución es salir totalmente de este modelo vertical, salir totalmente de la figura de gurú, y ahora todo va a ser horizontalizado, todo va a ser democratizado, pero entonces nacen estos nuevos neogurús, por así decirlo, de redes sociales que tienen millones de seguidores y pues se hace la voluntad de estas personas porque son los nuevos iluminados, por decirlo de alguna manera. Entonces, seguimos otorgando nuevamente cediendo el poder ante estas personas. Yo creo que eso es lo más riesgoso, porque en el contexto del yoga actual, lo que tenemos es, muchas de las personas que llegan a la clase de yoga, que llegan a nuestras clases, son personas que están en un estado de vulnerabilidad. Llegué porque estoy pasando por un duelo de X situación. Llegué porque estoy desorientado espiritualmente en mi vida o de la manera que sea. Y siento que aquí consigo una guía. Pero entonces, dentro de esa vulnerabilidad, es muy natural también, como lo dijo Víctor, que cedamos mucho de nuestro poder y que de alguna manera digamos, este es el camino, ya lo conseguí y esta es la persona que me va a guiar y yo me voy a entregar absolutamente a lo que esta persona me diga. Y tendemos entonces, lo decía antes de reunirnos, antes de grabar, el tema de que quizás ya no es quizás la palabra endiosamos, porque quizás baja un poco eso, pero sí
seguimos otorgando poder, si seguimos dejando a personas, digamos, por encima de nosotros, ya sea porque esa persona tiene más conocimiento, tiene más experiencia, o porque es una persona que tiene, bueno, sí, todavía hoy en día el tema espiritual, porque se supone que tiene una jerarquía espiritual mayor, y eso es lo que en gran medida, ese ceder el poder es lo que en gran medida puede causar todo esto, ¿no? Y les comentaba también entonces el tema de la importancia de la comunidad, de entender que el tema de los abusos no es entre dos personas, no es simplemente algo tan sencillo como decir el abusador y la víctima, sino que es el abusador, la víctima y el contexto. Y el contexto hace referencia a todo lo que representa el mundo del yoga, como lo dice bien Borja, todo lo que representa esa comunidad del yoga, si se quiere decir de alguna manera, en donde em, vemos que hay una persona central, esa persona es muy querida por una gran comunidad y entonces vemos que la persona que termina siendo víctima, de alguna manera se ve en un contexto en donde no hay ningún tipo de seguridad y protección. Hoy en día hablamos mucho de crear un entorno seguro para el yoga, pero creo, de, tal y como yo lo veo, nos falta muchísimo para crear ese entorno seguro. Seguimos en un entorno en donde nuevamente una persona tiene más poder por mucho, porque evidentemente sí, tiene que haber un líder, etcétera, pero entonces todo gira en torno a una persona y, y toda la comunidad entonces apoya y justifica cualquier acción de esta persona y que vemos entonces que la persona que es victimada no tiene la posibilidad de hablar. Uno siempre se preguntaría, bueno, pero ¿por qué la víctima no habló? Yo recuerdo que antes estuve leyendo los casos cuando los primeros casos, por ejemplo, de los temas de Ashtanga, que es algo bien conocido hoy en día, del fundador de Ashtanga, y las personas que hablaron 20 años después. Y nuevamente uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tardaron tanto? Hoy en día yo lo entiendo, porque si hoy en día que han cambiado un poco las cosas y todavía las personas que son victimadas eh, de alguna manera se sienten inseguras, no se sienten capaces de hablar, no sienten que van a recibir apoyo o por lo mínimo ser escuchadas. Yo no me quiero imaginar hace 20 años en donde ahí sí la figura del maestro estaba en el tope total y no había posibilidad de cuestionamiento de su divinidad. No me quiero imaginar en aquella época. Si hoy en día todavía está pasando este tipo de cosas y todavía es difícil para una persona pues hablar de esto. Y dentro de las cosas que he dejado muy claro también el tema de la cultura del silencio, en donde justamente es la comunidad la que calla este tipo de cosas y la que a pesar de que empezamos a ver este tipo de situación, voy a nombrarlo así porque más que abusos, hay un montón de situaciones irregulares que pueden pasar en una clase de yoga, en el contexto del yoga, y vemos estas situaciones irregulares y no nos atrevemos a hablar. En ese sentido, creo que ahí es algo que se repite constantemente porque cuando hay este tema de abusos, vemos que las personas que se ven involucradas con esto lo que piden es silencio. Ni siquiera es vamos a hablarlo, esto no pasó necesariamente así, yo quiero dar mi punto de vista de esto. No, lo que se pide normalmente es silencio, ¿no? Y la comunidad es la que guarda silencio y la comunidad es la que termina propiciando el abuso en sí mismo. Y suena fuerte, pero es una realidad. O sea, todos estamos contribuyendo dentro de un salón de clases, de una comunidad de yoga, a que, estas, a que el lugar sea inseguro y a que estos abusos se puedan dar. Deberíamos entonces estar más atentos a cómo generar espacios seguros de yoga. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer a futuro. Borja. Pues yo voy a prender un poco, a azuzar el fuego. Entonces,
teniendo en cuenta todo lo que habéis dicho, me gustaría retomar, por ejemplo, el término de comunidad. Yo aquí soy muy crítico porque, por ejemplo, creo que las palabras al final, un problema que tenemos en el mundo del yoga es cómo utilizamos las palabras dentro del mundillo del yoga para darle un sentido que nos viene bien. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, nunca me he sentido parte de una comunidad en el mundo del yoga. Quizás también porque aquí una de las cosas que quería decir es que en toda esta cuestión de abusos, si nos centramos solo en el mundillo del yoga, yo lo que he visto en todos los años que llevo practicando es que al final la comunidad es un grupo de individuos que por lo general son muy dispares. Entonces, de primeras, no podemos llamar comunidad a un grupo de personas que simplemente va a una clase de yoga 2 días a la semana. Creo que esa es un poco el mundillo también Instagram y todo esto, ¿no? El hacer uso de la palabra comunidad para qué guay, somos una comunidad. No, sois un grupo de peña que os veis 2 días a la semana y realmente no tenéis relación fuera de vuestra sala de yoga. ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, en el mundo actual en el que vivimos y sobre todo después del COVID, creo que la falta de cercanía con otras personas, la falta de relación, pues se echa en falta en muchas personas. Entonces, claro, tener la oportunidad de sentir que formas parte de un grupo y no olvidemos que en un 90% estamos hablando que el mundo del yoga lo conforman mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de espacio seguro, en mi opinión, claro, se supone que es un espacio seguro, un lugar, una sala en la que solo hay mujeres y la profesora es mujer. Esto lo he hablado con varias alumnas, incluso profesoras. No olvidemos aquí que el tema de los abusos es muy dispar. Cuando hablamos de abusos, por ejemplo, en comunidades gordas fuertes de yoga, nos tenemos que ir, por ejemplo, a los clásicos, y aunque eso no oficialmente no fuese yoga, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está el documental de Wild Wild Country de Osho, que es alucinante, ¿no? El cómo un grupo tan amplio de personas son capaces de literalmente sublimarse, o sea, convertirse en una especie de seres zombies que siguen la doctrina de una persona que aparece ahí y les dice 4 cosas y ellos, ¿vale? Entonces están esos abusos de grandes comunidades, que ahí entraríamos más en tipo culto, secta, etc, etc. Yo hasta cierto punto creo que por desgracia, en el mundillo de la Ashtanga y del Bikram, sí que hubo también ese perfil, porque en el mundo de la Ashtanga, por ejemplo, es bien sabido que toda esa historia que luego pasó cuando salieron todo el tema de los abusos, lo que se veía era una dinámica de poder muy bizarra, o sea, muy bizarra. Ahí está el libro de Matthew Remsky, del que yo he hablado muchas veces, pero el hecho de que un señor mayor en la India, chicas en bikini, después de la práctica vayan a besarle los pies, eh, quizás soy yo, ¿vale? Que soy así, pero a mí me da un poco de cringe. O sea, es un poco de red flag de qué está pasando aquí. O sea, porque esas son las relaciones al final. Es decir, ¿por qué a este señor de la India te agachas y le besas literalmente los pies? O sea, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que se vayan a cometer abusos, pero ahí ya estamos creando esa estructura vertical en la que además, una cosa para mí interesante es que está el líder arriba, pero luego debajo del líder hay un grupo de alumnos que es precisamente el grupo de alumnos que tiene muchas veces el control sobre la gran mayoría de alumnos que hay todavía más debajo. O sea que si dividimos la pirámide en tres, arriba está el líder y entre medias están los alumnos, digamos, fieles, el núcleo duro, y luego están la enorme mayoría de alumnos por debajo. Y esto creo que todos lo hemos visto, que muchas veces a lo mejor al profesor no puedes llegar directamente y lo que ves en la clase es como que está el profesor y luego están estos alumnos que son su corte, ¿no? O su cohorte de alumnos elegidos que hablan muchas veces por el profesor y te dicen a ti, bueno, sí, lo que hay que hacer es esto porque esto es lo que dice el maestro, tal. Esos son los más peligrosos para mí, muchas veces. Porque a veces se cometen los abusos no por parte del líder, sino por parte del núcleo duro, ¿no? Luego otra cosa como os decía, el tema de, claro, si un espacio seguro es un espacio solo compuesto de mujeres, yo he tenido conversaciones con muchas alumnas que me han dicho que, por supuesto, también hay profesoras mujeres que son abusadoras. El tema es que no son abusos sexuales, son abusos puramente psicológicos. Es decir, ese poder que ejerce una profesora sobre sus alumnas, que muchas veces he conocido casos terribles, o sea, de un tipo de coacciones y ¿sabes? De una
de un enrevesado el contexto de abuso de poder, de someter a sus alumnas pues a sus decisiones, a sus deseos, etc, etc, ¿no? En el caso de los hombres siempre es el más sonado, ¿no? Porque siempre suele acabar en abuso sexual. El tema del abuso sexual, y aquí es donde me meto en un lugar pantanoso, es el siguiente. Cuando hablamos de un abuso sexual, es un abuso sexual. Pero también aquí, por desgracia, está ese abuso sexual que no comienza como tal, sino que es consentido muchas veces por parte de los adultos. Y esto os lo digo porque, o sea, tengo personas cercanas, amigas, que no dan clase conmigo y que a lo largo de todos estos años yo he recibido comentarios de, joe, qué bueno está mi profe de yoga. Si pillo a mi profe de yoga por banda un día, tal. Entonces, claro, o sea, de nuevo, aquí no estamos hablando todavía de víctima y tal, pero está esa estructura de la sexualización muchas veces del poder, ¿no? Está mi profe de yoga y sus alumnos. Y a mí eso me parece bien. O sea, te quiero decir, si nos sentimos atraídos por alguien, pues estupendo. Ahí es donde yo, por ejemplo, sí que siempre, y en las formaciones que imparto, rara vez hay hombres, pero aún así lo digo. Creo que en el perfil de profesor de yoga hombre sí que tenemos que ser muy claros con algo. Es decir, tío, no te puedes estar follando a tus alumnas, ¿vale? O sea, no, es lo mismo, pero además es raro porque dices, esto tampoco lo consideramos propio de un profesor de una universidad. Creo que el profesor de universidad que se va con sus alumnas de 20 años, vale, son mayores de edad, no estamos hablando de abuso a menores, pero aún así es como una falta de seriedad. Es decir, si está muy bien sentirnos atraídos por alguien, pero la famosa palabra no de los boundaries, creo que lo que tú dices, Frank, de espacio seguro, muchas veces requiere simplemente unos boundaries. Es decir, por parte, primero, como decía Víctor, creo que aquí el más responsable es el que está arriba, el que tiene el poder. Y ahí es el que uno tiene que tener claramente una visión de, oye, voy a dar una clase de yoga, la mayoría, si eres hombre, son mujeres, y te puedes sentir atraído por alguna mujer de la sala, ¿vale? Otra cosa es que utilices encima tu situación para intentar, ¿vale? Entrar en tener esa relación que primero es risita, que primero es no sé qué y que luego, yo esto lo he visto constantemente, o sea, el hecho de profes de yoga que a lo largo de un año les ves que de repente están unos meses con una alumna, luego esa alumna ya ni siquiera va a clase porque claramente han tenido una relación, luego se liga a otra alumna. Creo que hay una responsabilidad enorme por parte del profesor de yoga masculino y que sinceramente si no estás dispuesto, a ver, os lo está diciendo una persona que se ligó a una alumna. O sea, mi mujer, fue alumna mía. Entonces, claro, o sea, no veo que esté mal que de repente tú encuentres a tu pareja en el mundo del yoga. Es que es lo mismo que si encuentras a tu pareja, si trabajas en un banco y encuentras a tu pareja en el banco, porque te pasas la mitad de tu vida metida en ese trabajo, ¿no? Pero de ahí a que utilices esta dinámica de estar ligoteando con las alumnas una y otra vez y jugando con eso de te doy una clasecita privada, te doy un masajito, te doy tal, te quiero decir, ya sabemos por dónde va eso, ¿no? Y lo último sí que me gustaría tocar es que, bueno, de nuevo, también los abusos o sea, el que siempre llama más la atención es ese, pero creo que hay muchísimo perfil de abuso psicológico en yoga porque, como tú habías dicho, Frank, el yoga es un lugar al que acceden muchas personas que claramente hay una cierta sensibilidad y una cierta búsqueda también de alivio físico, pero la mayor parte de las veces luego, si continúan en el mundo del yoga, lo que todos estamos buscando es también un alivio desde el punto de vista espiritual, dentro de lo que cada uno quiera considerar eso, ¿no? Es decir, un cierto sosiego, una cierta capacidad de comprender el por qué me pasa lo que me pasa, el entender la naturaleza humana. Gran parte de las prácticas de yoga también lo que buscan es ahondar, ¿no? en nuestra mente. Cuando el yoga, como decía Víctor, la idea de, y como decías tú también, la idea de que se ha diluido, si lo hacemos, digamos, horizontal, puede diluirse. A ver, yo creo que el yoga ya está muy diluido. La ventaja que tiene esto es que dentro de eso que se ha diluido, ahora se ve con claridad que hay dos tipos de yoga. Está el yoga, digamos, moderno, popular, al que todo el mundo puede acceder, pero ahí sigue estando el yoga, que mismamente me voy a incluir, ¿vale? Porque siempre os hago mucho la pelota, pero me voy a incluir, que creo que, por ejemplo, nosotros tres y Tamara y otras muchas profesoras que conozco están impartiendo, es decir, volver un poco a la raíz, decir, oye, te voy a enseñar asana,
pero esto es un 5% de lo que el yoga te puede ofrecer, ¿vale? O sea, el beneficio de asana te lo puede ofrecer a lo mejor también Pilates. Entonces, el que podamos ahondar en la tradición del yoga es lo que nos permite dejar quizás de lado este contexto de los abusos, cuando a lo mejor lo que tenemos que empezar es a incentivar que los alumnos empiecen a ser sus propios líderes. Es decir, oye, yo te voy a enseñar estas técnicas y yo me dedico a estudiar y a profundizar para poder seguir impartiendo a personas que estén interesadas estos conocimientos. Pero la práctica es tuya. O sea, no tienes que venir a mi clase para practicar, practica en casa. Y creo, y con esto ya termino, que esto es lo peculiar, que no creo que sea baladí. O sea, creo que hay un, estuvo muy bien pensado. Muchos de los estilos de yoga contemporáneos están precisamente pensados para que dependas del profesor. Pongamos el ejemplo de estilos de yoga que consideran que los ajustes son 100% necesarios. Coño, claro, yo en mi casa no me puedo ajustar, colega. Entonces, te quiero decir, si el ajuste es necesario, si el rollo comunidad es necesario, si la energía de la sala es necesaria, si tal, yo en casa no. Si el calor es necesario, al menos que yo me monte en mi casa una sauna, es que no puedo practicar en casa. Entonces, yo a veces reflexiono sobre muchos de estos estilos estaban muy bien pensados para que fuésemos dependientes del profesor, que tuviésemos que siempre estar con el profesor y que la práctica en casa no solo no fuese incentivada, sino que muchas veces no era ni práctica dentro del contexto, ¿no? No sé, Borja, y algo que también hemos hablado nosotros en capítulos anteriores, por poner un ejemplo, este tema de la postura perfecta, la alineación perfecta, nunca vamos a tener un asana perfecto, entonces siempre vamos a depender del profesor para esa búsqueda infinita de la postura perfecta, lo que eso sea que signifique. Sí, pues, dale, Víctor, ¿qué piensas? pues mira, retomando, ¿no? Los puntos que has tocado varios, ¿no? Empezando por esto de la comunidad, ¿no? Que sí es verdad, estoy de acuerdo que es una palabra comunidad que puede ser usada de distintas formas, ¿no? Y estaría bien como diferenciar que sí, o sea, hay este uso de la palabra comunidad en un sentido un poco abstracto o vago, o que es como una especie de sinónimo de gremio, ¿no? La comunidad del yoga, ¿no? En general, como pues, referirse a todas aquellas personas que practican yoga, que van a escuelas de yoga o que toman clases en línea, o sea, es como que incluye a todo aquel que practica yoga, ¿no? En general. Eh, y luego, en cambio, está así la palabra de comunidad usada, referida para un grupo un poco ya más, donde se da un sentido de pertenencia y una identidad más fuerte, ¿no? Yo pertenezco a esta comunidad en concreto, ¿no? La comunidad de la Ashtanga o la comunidad yo qué sé, de Shivananda o la comunidad de Bikram o de Iyengar, ¿no? Ya son grupos identitarios. Es ahí donde creo que hay más peligro, ¿no? Cuanto mayor es el sentido de identidad que se forja la persona que pertenece a esa comunidad en relación a esa comunidad, aumenta el peligro, ¿no? Porque aumenta, digamos, pues ese miedo a ser excluido, a ser desterrado de la comunidad si se hacen ciertas preguntas incómodas, ¿no? Por ejemplo. Cosa que no pasa, porque tú decías, no, es que una comunidad no es un grupo de personas que se ven 2 veces a la semana en una escuela de yoga para practicar yoga para que no les duela la espalda y duerman bien esa noche. Ahí es más difícil, las personas no se sienten tan identificadas a una comunidad cerrada, a una comunidad identitaria, y entonces es más difícil, ¿no? Que se den casos de abuso. Y por eso también, al principio también planteabas esto de que, pues de que parece que pasa más esto en el yoga que no, por ejemplo, en el CrossFit, ¿no? O en el Pilates. Ahí no, parece que no hay estos casos de abuso, ¿no? Porque también ahí, una vez más, también debemos diferenciar los distintos niveles, ¿no? O grados del yoga, ¿no? Ese yoga que se reduce únicamente a lo físico, ¿no? Y a una práctica pues, puntual, semanal, de la persona que va al estudio a hacer su clase de asanas, ¿no? De práctica física, y ya, y con eso ya tiene, y luego sigue su vida, ¿no? A aquellas personas que ya buscan algo más, que buscan realmente, si buscan una guía espiritual, existencial, psicológica, ¿no? Que buscan la fuerza, ¿no? El abrazo del grupo, de otros practicantes, porque se supone que entre todos están
llevando a cabo un desarrollo espiritual conjunto. Entonces es más bien en ese contexto, digamos, donde teóricamente hay un yoga que abarca más niveles, donde aumentan los peligros. Creo que cuanto más profundidad tiene el yoga, a su vez también aumentan los peligros de casos de abuso. Y en ese sentido también esto del grupo es paradójico, es una paradoja lo del grupo, ¿no? Porque si es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, un grupo de yoga puede ser muy inspirador, puede ser muy potenciador, por un lado, pero a la vez también justo puede generar esta falta de pensamiento crítico, ¿no? Estos silencios, esta especie de como de hipnosis colectiva, ¿no? Que en cambio no se da cuando la persona es un poco más autodidacta o sigue su propio camino y va como tomando de aquí y de allá, pero no se casa con ninguna identidad, con ningún grupo, con ninguna comunidad, ¿no? Digamos que las dos formas tienen sus pros y sus contras también, ¿no? Porque también es verdad que hacer yoga por uno mismo y siguiendo el propio camino solitario, pues también puede tener sus inconvenientes, ¿no? Eh, y, y es verdad también que cuando hablamos de abuso, pues también hay distintos grados de abuso, ¿no? Desde este abuso muy light, ¿no? O muy soft, que mencionabas, Borja, de el maestro que se aprovecha un poco de su rol de maestro para follarse a las alumnas, ¿no? Estacionalmente. Digamos que Estacionarse. es una... Claro, porque está el solsticio de verano, de invierno, de tal, y ahí Exacto. hay que cambiar, claro. Con cada ceremonia es Exacto, la, sí, es la va muy oportunidad. ligado. Eh, claro, Esta ahí sí, temporada voy a ser célibe, ahora no, ahora exacto. Claro, desato la Kundalini. claro, Se va exacto. alternando entre Shiva y Shakti o algo así, ¿no? Y luego está, claro, los casos de abuso ya realmente más graves, ¿no? O incluso donde ya interviene sí, la fuerza física, ¿no? De que de verdad hay una... que se han Sí, dado, ¿no? También, o sea, hay muchos niveles ahí, hay muchos grados, ¿no? De abuso y distintos grados también de corresponsabilidad, ¿no? Tanto del agresor y la víctima como de la comunidad, como decía Frank. Eh, pero sí, o sea, como que hay mucho esta búsqueda, ¿no? De una guía. Buscamos esa figura que se convierta en la persona que tiene las respuestas, ¿no? Para muchos de nuestros interrogantes, de nuestras cuestiones existenciales y proyectamos, ¿no? Y soñamos con encontrar en el mundo del yoga y en el mundo de la espiritualidad a esa figura, a esa persona que tiene las respuestas. Y eso, sí, pues a veces se mezcla con otras cosas, ¿no? Como el sexo, como el poder, como el dinero, y ahí surgen todos estos líos, ¿no? desde luego la facilidad para seducir a alguien siempre que estés en una posición, digamos, cuando digo de poder, claro, dice, bueno, ¿qué poder tiene un profe de yoga? Pero claro, en esa posición de, mirad, hace poco, de nuevo, yo prefiero no decir nombres porque no soy quien para tal, pero hace poco estuve hablando de una situación de uno de mis profesores, ¿no? Y que fue, bueno, pues fue una situación muy concreta. Ahí se percibió, se intentó llamar como abuso cuando realmente era una persona que su matrimonio ya estaba roto y llevaba pues un tiempo pues con una situación personal de su matrimonio roto y tuvo el error, que ahí es donde yo siempre lo digo, pues enamorarse de una alumna, que probablemente fue por una cuestión de en ese momento de su vida. Y recientemente estuve hablando con un grupo de alumnas suyas que llevan muchísimos más años que yo practicando y se saben la historia muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, esto era un grupo de mujeres y me sorprendía porque una de las cosas, por ejemplo, que ellas contaban era precisamente esa dinámica de la erótica del poder, ¿no? Es un profesor con un gran, ¿sabes? Una gran corte de seguidoras, porque eran fundamentalmente mujeres, muchos años, mucha dinámica también oye, pues es una persona muy importante y tal, y que las primeras personas que cuando surgió esta información le atacaron eran un grupo de alumnas que tenían predilección por él. Y de nuevo,
Esto lo digo porque me sorprendió enormemente los comentarios que me dijeron estas alumnas suyas de más de 20 años practicando con él. Y me decían, no eran ni siquiera españolas ellas, ¿eh? Me decían, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué al final todo esto se fue de mano y tal? Pues porque las que más le criticaron eran las que estaban rabiosas porque no habían sido ellas las elegidas. Y yo me quedé como, ¿qué dices? Y claro, ellas me decían, aquí no hubo un caso de abuso, aquí hubo un caso de una persona que tenía un gran poder, una gran erótica para muchas alumnas, que él nunca había tenido ningún caso de estos y tal, y que realmente, pues, eligió una chica en concreto y bueno, se le cayó todo el tinglao, ¿no? Entonces, claro, a mí eso también me hace plantearme el que muchas veces también tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Creo que esto es como ha ocurrido recientemente en los últimos tiempos, ¿no? Cuando tú llamas violencia a todo, cuando tú llamas nazi a cualquiera que no piensa como tú, la palabra se disuelve. Cuando tú llamas abuso a todo, la palabra se disuelve. Entonces creo que hay grados, ¿no? Está ese grado de coacción, de abuso psicológico horrible, de secta, en el que la persona acaba tan sumamente sometida a nivel psicológico que cometen un abuso, que violan a esa mujer y aún así parece como si no hubiese pasado nada, como que esto es natural, ¿no? Como que esto es normal. Y como decía antes, muchas veces quien más poder tiene para que eso se tape no es el líder, son los que están por debajo del líder, el núcleo duro, ¿no? Y luego está todo este caso de abusos que por eso esto lo hablábamos fuera del podcast. La víctima es la víctima, a la víctima no le tenemos que pedir responsabilidad, pero sí que le tenemos que pedir responsabilidad al grupo, la comunidad, etc, etc, etc. Es decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Es decir, ¿por qué hemos dejado que este individuo acabe seduciendo a esta, ¿sabes? Y lo hemos visto normal. Yo, fijaos, aquí voy a ser muy nazi, ¿no? Como la palabra a día de hoy se dice como para ser muy rígido, muy conservador y tal y cual. A mí no me gustan los profesores de yoga hombres que se lían con sus alumnas. Te puedes enamorar de una alumna, como me pasó a mí, pero no me gustan los profesores de yoga hombres. Cuando digo no me gustan es que yo no voy a hacer, o sea, yo no pertenezco a su comunidad tal, pero desde fuera digo, esto es una dinámica. Y esta dinámica ya sabemos que generalmente, si se permite esta dinámica, avanza, no retrocede. Son dinámicas que siempre avanzan. Entonces yo, claro, aquí sí que voy a decir algo que para las mujeres que nos escuchan, es decir, si tu profe de yoga está constantemente seduciendo y ves que está constantemente ligoteando con alumnas, tonteando y tal, mira, o sea, si tú vas 2 días a la semana a hacer tu ejercicio, ve a hacer tu ejercicio, ¿vale? Porque tampoco vamos a decir que hay un caso de abuso, o sea, lo que pasa es que este es un pícaro, es un, ¿cómo se llama esto? Que tiene una palabra, no un súcubo, es un, bueno, pero como de la mitología griega. Es un pícaro, ¿vale? O sea, este está ahí, sabe gustar, gusta el jueguecito y tal. Tú estás ahí viéndolo, pues bueno. Pero a la hora de tomar una decisión quizás más seria, decir, oye, yo quiero quizás formarme más dentro de este camino o estudiar más con esta persona, igual hay que tener un poco más de cuidado. O sea, igual hay que... Esa es un poco la responsabilidad, ¿no? Que yo pido al alumno, al grupo. Es decir, es un mundo complejo este. Y no podemos pensar que porque alguien se dedica al yoga es un ser espiritual. No, en el mundo del yoga hay seres de luz y seres de oscuridad, ¿vale? Y yo considero que son los que menos, los seres de oscuridad, ¿no? Creo que Víctor ha dado también en el clavo con el tema del pensamiento crítico. O sea, todos empezamos muchas veces pues con mucho desconocimiento. Por eso también creo que es interesante que en eso que hablábamos de horizontal y vertical, que quizás lo más interesante es que en vez de ceñirnos a una sola escuela, un solo estilo, y esto tiene sus desventajas, ¿vale? Pero que tengamos la capacidad de estudiar con distintos profesores, ¿no? O sea, mira, ahora que se ha terminado justo la formación de 300 horas, te lo habrán dicho a ti, Víctor, tú todavía tienes no sé si terminaste tú ayer, Frank, o te queda alguna clase. Ya terminaste, ¿no? Entonces, hemos estado recibiendo, Tamara y yo, pues emails de las alumnas, pues agradeciéndonos a todos, ¿no? Y una de las cosas que más y más dicen las alumnas es que lo que más le gusta es esta visión en la cual cuando están en clase contigo, Víctor, contigo, Frank, conmigo o con Tamara, es todo distinto.
hasta el punto que dices, joder, es que, por ejemplo, Tamara y yo decimos cosas que son opuestas, o sea, no opuestas, pero explicamos las cosas como para, oye, a Tamara le gusta más esta visión y a mí me gusta más esta visión. El mismo tema, dos visiones distintas, dos reflexiones distintas. Y creo que eso también ayuda a que no ocurran estos casos y ayuda a romper con esa estructura vertical. Es decir, oye, aquí no es que haya un líder, es que hay una persona que tiene un gran conocimiento y se especializa en esto, estudia con él. Pero no te tienes que someter a solo lo que diga él. Estudia con él, con el otro, con el otro, con el otro, y empieza a crear tu propia historia. Empieza a crear tu propia estructura de conocimiento que te permita ser libre y te permita practicar yoga, ¿vale? De nuevo, cuando lo reducimos todo a lo físico, tampoco estamos a salvo de que puedan existir ese tipo de abusos, ¿no? Muchas veces esos abusos del tocamiento o de la lesión, que a veces, mira, a veces se hace sin querer, pero es en esa relación de yo pongo sobre el alumno mis manos para yo controlar el cuerpo de mi alumno y llevarle a lo que es correcto, entre comillas, ¿no? Como decía Frank, la alineación, pues se cometen abusos que es un desconocimiento, pero es un abuso que por eso también creo que hay una reflexión que tienen que hacer ciertas comunidades como de la Ashtanga, del Bikram, y de nuevo no es una crítica, es su comunidad, yo no pertenezco a ella, pero quizás tienen que hacer una reflexión de decir, oye, si esto ha pasado en nuestra comunidad, si esto sigue pasando a menudo en nuestra comunidad, quizás nos tenemos que replantear, ¿vale? La estructura. No digo que desaparezcan esos estilos, pero digo que pueden evolucionar, igual que las relaciones entre personas evolucionan. Es decir, ¿sabes? Se puede madurar, se puede crecer. En la enorme mayoría de los casos, yo creo que practicantes y profesores de Ashtanga y de Bikram son personas totalmente, ¿sabes? Que les encanta lo que hacen, que son buenos profesores y que no cometen abusos, ¿no? Pero claro, cuando ocurren en esas comunidades y no en otras, dices, oye, ¿por qué ocurren en estas comunidades más? Pues quizás porque hay una estructura, una base, unos cimientos que por desgracia dieron más facilidad que se cometiesen, a que ciertas personas entrasen en esa comunidad y aprovechasen esos cimientos para decir, mira, me puedo salir con la mía porque se tolera esto. Entonces, bueno, esa es mi crítica final. Sí, Frank, ¿vas tú? Sí, sí, igual, suscribo todo, pero en el sentido de lo que sí me gustaría aportar es que ciertamente hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Yo creo que una de las cosas más sanas que podríamos hacer es entender justamente que ustedes lo han dicho, estamos hablando de problemas humanos, que esto puede pasar, el tema de el profe que quiere ligar con las alumnas, eso puede pasar en la universidad en muchas partes, o sea, eh, estamos hablando, hay evidentemente, y hay que decirlo, hay evidentemente ciertas personas que psicopatológicamente pues tienen este tipo de personalidades narcisistas, manipuladoras. Estas cosas pasan en situaciones de pareja. Eh, ¿Cuántas amigas no he tenido que me han dicho, mira, yo pasé por una situación en donde todo esto que dicen que pasan con los profesores de yoga, yo lo pasé con mi pareja y fui víctima de manipulación, de gaslighting, todo este tipo de cosas de las cuales hoy en día se tiene conocimiento. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer mm, y que viene bien no solo incluso para el yoga, sino para la vida misma es hablar de estos temas. Hablar de esto implica nuevamente romper esa cultura del silencio, que estos temas sean visibilizados, esto que estamos haciendo aquí, pero entonces viene muy bien dentro de nuestras comunidades de yoga, si lo queremos ver así, dentro de nuestros grupos de estudiantes. Vamos a colocar esto sobre la mesa y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de cómo entre todos creemos que podemos, que podemos mejorar estas situaciones. Eh, yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, con el tema de que me incluyo, porque creo que he sido una persona que he tenido que trabajar mucho ese tema, el tema de, por ejemplo, colocar límites. ¿Cuántas personas nos tenemos problemas para colocar límites? Porque, bueno, evidentemente en yoga no somos psicólogos, etcétera. Eso es algo que hay que trabajar, evidentemente. Yo lo he trabajado con psicología, por ejemplo, pero nos vienen personas que no te saben, por ejemplo, decir no, se sienten incómodos ante un ajuste y uno diría como que, bueno,
hago suficiente con preguntarle, ¿te puede ajustar? Pero nuevamente, el contexto, estoy en un contexto en donde soy una persona que me cuesta decir no y adicionalmente estoy en un grupo en donde todo el mundo es ajustado y eso es lo normal y pues, ¿cómo yo voy a decir que no? Entonces termino diciendo que sí, aunque en el fondo quiero decir que no, ¿no? Entonces, los profesores de yoga deberíamos saber un poquito de todo esto, deberíamos hablar de estos temas, porque cuando tú le hablas a alguien y le recalcas una y otra vez que en clase tú puedes decir siempre que no y le recalcas, puede ser que hoy que hoy quieras ser ajustado, pero puede ser que mañana no quieras ser ajustado. Eh, de alguna manera tenemos que comenzar a empoderar a nuestros alumnos y aquí este tema que hoy en día me parece que es importante para los profesores de yoga en general. Antes se pensaba que no, pero yo siento que sí. El tema del, del- de la sociedad informada en trauma, del yoga informado en trauma, que no necesariamente es un yoga para el trauma no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que hoy en día se sabe sobre, por ejemplo, sobre una metodología de enseñanza en donde le podamos dar opciones a los alumnos. Dar opciones a los alumnos es justamente fortalecer esa posibilidad de que ellos tengan opciones, capacidad de elección. Entonces, tenemos que, de alguna manera, saber que estamos viviendo unos tiempos en donde estas cosas son necesarias. Es necesario eh, que nosotros como profesores tengamos una metodología en donde de alguna manera promovamos ese empoderamiento del alumno. Como lo decía Borja, qué bonito es que nosotros como profesores de yoga nos sintamos bien cuando veamos que nuestros alumnos están ya practicando solos en casa. Lo logramos porque somos educadores de alguna manera y no es una cuestión de que tienes que ir para que yo te dé la instrucción, no. Es una educación real en donde la persona está adquiriendo sus capacidades progresivamente. Promovemos esto y, ¿por qué no promover que nuestros alumnos vayan con otros y otras profesoras, que conozcan otras formas de enseñanza y que ellos mismos puedan elegir justamente? El problema es que muchas veces muchos de los profes que cometen abusos lo que están promoviendo es una dependencia absoluta del alumno hacia ese profesor y eso lo quiero dejar muy claro, eso es una red flag absoluta. Que tú estés frente a un profesor que básicamente de manera explícita o implícita el mensaje es dependes de mí para poder avanzar en el camino del yoga. Entonces eso me parece que es entre muchas otras cosas, lo que nos toca hacer como profesores de yoga en este mundo moderno, en este mundo moderno del yoga. Preguntarnos seriamente cómo yo puedo empoderar a mis alumnos, cómo yo puedo eh, ayudarles, apoyarles para que tengan mayor capacidad lo dijo Víctor, de mayor capacidad de pensamiento crítico. Creo que mis profesores han sido maravillosos porque si algo yo le debo al yoga ha sido que he podido cultivar mi pensamiento crítico cada vez más, el discernimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que mis alumnos tengan más capacidad de elección, tengan mayor discernimiento? Esa pregunta nos las tenemos que hacer una y otra vez, porque también es parte de esos, digamos, de esas cosas transversales que tenemos que hacer como profesores de yoga. Me parece que es súper importante, al menos hoy en día, preguntarnos una y otra vez esto. Y la forma como comunicamos también es súper importante. Cómo hablamos, cómo comunicamos y cómo hacemos que nuestros alumnos de alguna manera tengan mayor control de su práctica de forma progresiva, porque evidentemente eso no es de la noche a la mañana, pero tenemos que saber que es parte de nuestra labor como docentes de yoga, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, esa es mi reflexión final al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Frank en este punto.
en fomentar la independencia de los alumnos a muchos niveles, en fomentar más y más conversaciones. Creo que como maestros, además, bueno, y como alumnos, ¿no? O sea, yo creo que ya tenemos que tener claro que estamos en una nueva era del yoga, que es la era post-linaje, ¿no? Porque realmente ya, o sea, ¿cuántos maestros quedan vivos ¿no? de esos linajes, de esas tradiciones? Y realmente ya todos estamos en una era post-linaje, donde se abre, ¿no? Esta posibilidad de una enseñanza más horizontal, donde debemos de conversar y hablar y hablar y hablar y reconocer como maestros que no tenemos esa información, ¿no? Ese conocimiento secreto que solo nosotros como maestros tenemos, que es un poco lo que ha fomentado el yoga linaje. Es un poco con lo que creo que es con lo que han jugado, ¿no? Es la baza con la que han jugado muchos de estos maestros narcisistas, ¿no? Abusadores. En gran parte era desde ahí, ¿no? Como decía antes, buscamos esa guía, ¿no? Venimos al yoga y buscamos esa figura, ¿no? Mítica que tiene todas las respuestas, que tiene la guía definitiva, y los maestros que se aprovechan de eso saben eso y juegan un poco a performar eso, ¿no? Como de tengo el conocimiento, ¿no? Y te lo voy a ir dosificando y voy a generar esa dependencia de que siempre tienes que volver a mí para que te lo dé. Y eso a su vez se mezcla también con esta erótica del poder, que en realidad está en todas partes, ¿no? Porque sí es verdad que esto, o sea, ha pasado, ¿no? Ahora en la comunidad de la Ashtanga, ¿no? Por poner el ejemplo más cercano, pero es que realmente si lo analizamos, ¿en qué se diferencia lo que ha pasado en la comunidad de la Ashtanga con lo que pasa, por ejemplo, muchísimo en las comunidades de danza, ¿no? O sea, eso pasa muchísimo, o en el teatro, o en el mundo del cine. O sea, ¿cuántos casos hay de directores de teatro, directores de cine, directores, de coreógrafos, que también han sido súper abusadores y que han jugado mucho con esa doble, ¿no? De ser el que te da el conocimiento, el que te da la posibilidad de ascenso dentro de esta comunidad, que también está jerarquizada como en niveles, ¿no? En el caso de la Ashtanga, ¿no? De autorizaciones, de certificaciones, de ser como cada vez más reconocido dentro de esa comunidad, ¿no? Esa erótica de tener más poder, visibilidad y aprobación, ¿no? El maestro me vio, el maestro me reconoció, ¿no? Y eso se da en la danza y eso se da en el cine, ¿no? Y se mezcla, pues sí, todo, ¿no? El sexo, el poder, la carrera, la pertenencia y la identidad, ¿no? Es una mezcla de todo. Entonces, ¿por qué debería de sorprendernos tanto que pase en el yoga? Si pasa en todas partes realmente. Pasa en la política también, ¿no? También vimos, bueno, hemos visto casos, ¿no? También, claro, nos sorprende porque decimos, bueno, es que se supone que el yoga es distinto, se supone que el yoga, ¿no? Somos más conscientes, estamos más trabajados, más evolucionados, ¿no? Pero una vez más, ahí también deberíamos de empezar a tener esas conversaciones de que, pues de que no, de que somos también superhumanos y que por eso precisamente es que tenemos que platicar más y hablar más y como maestros ser más humildes y dejarle claro a los alumnos que no tenemos todas las respuestas, que también somos aprendices y que un poco vamos como que aprendiendo entre todos y no aprovecharnos, no jugar, ¿no? Esa carta de soy maestro y tengo un conocimiento, ¿no? Aquí secreto que te voy a ir dando y te voy a generar esa dependencia, ¿sí? ¿No? Ser abiertos, ser transparentes, es decir, esto es lo que sé, estoy parado aquí, estas también son todas mis limitaciones, todas mis imperfecciones, no proyectes en mí tantas expectativas porque seguramente te voy a decepcionar, y pues tú también eres un ser humano que tienes que responsabilizarte de tu camino y entre todos pues vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que ese es el camino ahora en esta nueva era post-linaje, de ir aprendiendo conjuntamente y sí, reconocer que sí, obviamente, si hay personas que tienen un poco más de conocimiento o más experiencia, ¿no? En ciertas áreas, puede ser la técnica, ¿no? En el asana, puede ser la filosofía, puede ser en esto, puede ser en lo otro, en la anatomía, pero sí, ya no volverá a ese modelo de la figura mítica que tiene todo el conocimiento, todo el poder, todas las respuestas y que fomenta esas dinámicas tan nocivas, ¿no? Que se dan, como digo, en otros ámbitos. Ese modelo estaba justo ahora pensando, Víctor, que precisamente creo que sois conscientes los dos que
ha migrado, se ha salido del yoga y ese modelo está ahora en ese enfoque que vemos mucho en redes de coach espiritual, de estos tíos, sabes, que llenan salas o tal y te cuentan, bueno, o sea, ya te arreglan tu economía, tu espíritu, tus relaciones y tal. Creo que se ha desplazado hacia allí, precisamente. Es donde, Neogurús. sí, es donde más lo veo yo. Y oye, la suerte que tenemos es que han dejado el yoga atrás. Es decir, el yoga ya no es el lugar en donde pueden cocer sus fechorías y se lo han llevado ya a la de, pues eso, que van con el penganilla aquí dando charlas, tal, no sé cuántos, tal, porque con el público de, ¿ves? Porque cuando el corazón duele es que no sé qué. Entonces, ahí están, ¿vale? Se han ido ahí. Porque además sí, también sigue habiendo esa pero yo creo que gracias a Dios menos, ¿no? Lo que decías tú, Víctor, también esa banalización claro, el profesor de yoga, ¿vale? ¿Por qué pasa esto en el yoga? Si es espiritual, son más conscientes. Bueno, esa es la banalización de como soy más consciente, ¿no? Pues soy bueno. No, yo creo que justo has dado en el clavo en el sentido de como profesores de yoga hacernos ver tal y como somos y dejar de lado que nuestros conocimientos teóricos o técnicos implican que nosotros hayamos avanzado. No olvidemos que, o sea, yo, por ejemplo, o Frank, bueno, Frank creo que es más flexible, pero yo, mis capacidades físicas ya no son lo que eran y mis conocimientos de biomecánica no implican que yo pueda pasarme las piernas detrás de la cabeza a hacer Hanumanasana. Yo ya no puedo hacer eso. Eso no implica que no pueda hacer algo a nivel físico, no implique que sepa como otros, cómo ayudar a otros, ¿no? Entonces también eso, que la gente tiene que romper con esa dinámica de pensar que el profesor de yoga debería ser un objeto que tiene estas cualidades y tal. O sea, no, generalmente los profes de yoga son tan imperfectos como el que tienes ahí en la tienda trabajando, en la tienda en la que compras el pan, la leche en el supermercado y tal. O sea, o como, no, como cualquiera, son seres humanos, ¿no? Me quedo con una cosa que has dicho tú, Frank, que me ha gustado, que queda mucho por hacer. Y bueno, creo que en parte estas conversaciones que tenemos y un poco el foco también del podcast, en el que ya formáis parte no solo del podcast de Spirit Almanac, sino también de Lighthouse como profesores formadores, pero es que creo que eso abre un horizonte fantástico. O sea, es decir, fijaos, vosotros lleváis muchos años, pero ¿os acordáis hace a lo mejor 10 años? Estas conversaciones no se tenían. Olvídate, nadie estaba hablando de esto. Nadie se planteaba que se pudiese uno salir de las dinámicas estrictas de yo soy de Iyengar, yo soy de Stanga, yo soy de tal, ¿sabes? No, no, o sea, y que se esté rompiendo, por un lado da miedo, porque eso es algo que Tamara y yo hablamos en el próximo episodio, que además es que estos dos episodios van a ser muy, muy juntitos, que hemos llamado el yoga no está de moda. Y creo que eso también tiene que ver un poco, ¿no? Al romperse un poco con la moda del yoga, muchas marcas ya se están yendo, ya no, ¿sabes? Ya no interesa tanto, ya no hay tanto dinero en el mundo del yoga. Y por otro lado dices, a ver, esto pues produce unos daños colaterales importantes, muchos estudios de yoga tienen que cerrar, muchos profesores de yoga también ven la viabilidad de ganarse la vida con el yoga pues mermada porque ya no está de moda. Pero claro, también nos tenemos que dar cuenta que esto, como decía Frank, hay mucho por hacer y nos abre un horizonte de capacidad de reflexionar, de volver a integrar ciertos valores de esto debería ser el yoga, ¿vale? O esto es hacia donde nos tenemos que mover teniendo en cuenta que tenemos distintos caminos, que no hay que seguir solo uno, que podemos aprender con ¿sabes? Con múltiples profesores, con múltiples personas, igual que cuando íbamos a la universidad teníamos más de un profesor, ¿no? Eh, Finalizar sí que también comentando que justo ya hemos anunciado la próxima formación de 300 horas, que sois los dos profesores. Frank, has dicho una cosa interesante, que era lo de el tema de introducir todo el conocimiento de trauma, de yoga sensible al trauma. Pues curiosamente, Tamara y yo es algo que hemos decidido que para la formación de 2026 hemos introducido todo el módulo de 30 horas de yoga sensible al trauma en la formación de 300. Sí, sí. Precisamente porque consideramos, eso es algo que se encarga Tamara, que es la que se ha formado en ello, pero hemos considerado que es algo que, ya que uno se va a formar en una formación de 300 horas, introducirlo porque es muy, muy relevante e importante. Así que
Que nada, simplemente para nuestros oyentes, si lo quieren saber, ya están abiertas las matrículas. El año que viene es un formato nuevo, además, hemos creado un precio también muchísimo más accesible a mucha más gente. Eh, Frank y Víctor seguirán dando sus respectivos módulos y Tamara y yo los nuestros, pero el formato que hemos hecho para el 2026 es un formato que hay un amplio contenido grabado para que el alumno tenga mucha más flexibilidad a la hora de poder trabajar a su ritmo y que los encuentros en directo, por ejemplo, con Tamara y conmigo, sean más para ir trabajando todos esos módulos que van a ir avanzando a su ritmo sin prisa y poder ir integrándolos. Entonces, no sé si tenéis algo más que añadir. Yo, por mi parte, ha sido un placer compartir estas reflexiones y que sigamos compartiendo también este espacio para reflexionar. Ya sé que es un poco extraño que seamos tres hombres hablando de abusos, pero fijaos, lo estaba pensando antes. Está claro que si hay algún profesor de yoga hombre también escuchando el podcast, creo que eso también es la responsabilidad, ¿no? Que muchas veces es la responsabilidad que tenemos en este ámbito los hombres es también escucharnos entre nosotros y señalar, decir, oye, esto no está bien y aunque se haya perpetuado, pues en el mundo del yoga, aunque sea por lo menos en el mundo del yoga, que seamos conscientes de que no se haga aquí, que se hace en política, que se hace en tal, bueno, no somos políticos, pero por lo menos que en el mundo del yoga lo respetemos, ¿no? Entonces, ya está dicho. Exactamente. Muchas gracias, gracias Borja, gracias Víctor. Siempre un gusto compartir con los dos. Nos vemos pronto, chicos. Gracias, que se sigan abriendo espacios.